Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas de la Jinga. Hoy estamos en casa, en nuestro estudio, y tenemos el honor de contar con nosotros con el gran Ricardo López, portero de dilatada trayectoria de Atlético de Madrid, Osasuna o Manchester United, entre otros. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantados de tenerte aquí y sobre todo más de que hayas venido aquí a nuestra casa. Así que totalmente agradecido. Nada, es un placer y a vuestra disposición. Vamos a aprovechar para dar un repaso a tu carrera, como siempre hacemos con todos los invitados. Así que, bueno, nuestra primera pregunta es que, lógicamente, eres portero. Entonces, los porteros siempre se dicen, ¿no?, que tienen un condicionante de, ¿no?, un poquito de locura para dedicarse a ser portero. Entonces, me gustaría preguntarte cómo fueron tus primeros pasos en el fútbol y si siempre tuviste claro que querías ser portero. Bueno, no estoy de acuerdo con eso. Locura, no, es valentía. Es tener dos cojones y ir para adelante, no dejar abandonar a tu compañero e ir a muerte siempre para adelante. Entonces no hay que diferenciarlo con la locura, porque al final un portero tiene que estar muy cuerdo, tiene que ser un líder dentro del campo, ver tácticamente el equipo cómo está desde atrás, tomar decisiones muy importantes en cuanto a salidas, colocación, etcétera, etcétera. Un sinfín de cuestiones que si no estás cuerdo no podrías realizar. Formaste parte desde joven de la cantera del Atlético de Madrid. Queríamos preguntarte cómo te enteraste del interés de ese equipo. Bueno, el interés fue porque al final tú estás jugando en el barrio y siempre hay 2 o 3 jugadores que destacan sobre los demás. Y el Atlético de Madrid, Real Madrid, tiene unos jugadores, hablan con el club, con los entrenadores, y son los que te comunican que el Atlético de Madrid, en este caso, está interesado en mí y otros 3 compañeros. Acudes, en aquel caso fue en Cotorruelo, a hacer una semana de entrenamiento, y yo tuve la suerte de quedarme junto con Samuel, que era de mi misma edad, y ahí con 15 años pues empecé mi andadura en el Atlético de Madrid. Y ya en el primer equipo estuviste en una de las temporadas más exitosas de la historia del club, donde ganéis un doblete. ¿Qué hubo ese año para que ocurriera tal cosa? Bueno, ese año hubo un cambio radical porque el Atlético de Madrid llevábamos 2 años coqueteando con el descenso. Entonces el Atlético de Madrid había tenido los últimos 5 años, sin exagerarte, 25 entrenadores. Entonces el club decide fichar a Antic. Antic logra una estabilidad en el club, darle una vuelta a todo. Y desde arriba empezó pues a hacerse todo de una forma estructural que le vino muy bien al club. Y fue una temporada que tampoco tuvimos lesiones, que el equipo se acopló desde el principio, empezamos a ganar partidos, nos dio una moral y una confianza que se mantuvo toda la temporada, y de ahí el éxito de ese año. Y en esas temporadas, cuando formabas parte del Athletic, ¿quién te sorprendió más técnicamente? Porque era un equipazo. Sí, Simeone, Caminero, ¿no? pero para mí el número 1 fue Milinko Pantic. La forma de golpear el balón, de cómo hacía jugar al equipo, fue sorprendente. Además era un auténtico desconocido en el fútbol europeo, porque se lo trajo Antic del Panionios, ¿no? Sí, de Panionios, pero sin hacer un papel ahí muy destacado. Pero Antic tuvo muy buen juego en él y fue uno de los jugadores que técnicamente, tirando faltas, y yo he entrado con Beckham, he entrado con Cristiano, pero Milinko era una cosa increíble. Era difícil pararlas esas. Bueno, es que no las parabas, no era ni difícil ni fácil. Luego debutaste en Liga en la jornada 40 de la temporada 96-97 contra el Zaragoza en la Romareda. Cuéntanos un poco qué recuerdas de ese día. Bueno, el Atlético de Madrid en esa jornada ya
prácticamente teníamos todos los deberes hechos. Entonces Antic decide ponerme. Antic era un entrenador que solo ponía al portero titular y al 9 titular, y no los cambiaba en todo el año, eso decía, y entonces a mí me tocó, ¿no? Y cosa que hace mucho ahora Simeone, que le cuesta mucho cambiar al 9 y al portero. Entonces era muy difícil debutar con él. Ahí debuté y fue un día bonito, además ganamos 3-2. Ya me quité la espinita, porque no es fácil en un equipo grande ser un portero de la casa, llegar al primer equipo y menos debutar. De hecho, yo creo que soy uno de los pocos que lo ha conseguido en 40 años. Para que veas lo difícil que es, ¿no? Porque todos los porteros, desde que debuté yo creo que no ha habido ningún debut de ningún canterano del Atlético de Madrid como portero. Recuerde De Gea, ¿no? Y a lo mejor, en efecto, De Gea, y para de contar, sí, por eso. Para que veáis lo difícil que es, pero es un día muy bonito que nunca olvidas. Hay que poner eso mucho en honor. Y en el 98 tienes que decir adiós al Atlético de Madrid para recalar en el Valladolid. ¿Cómo de duro fue decir adiós al club que... Bueno, una vez que eres futbolista ya estás mentalizado de qué puede pasar. De qué puede pasar. Además, yo venía de no jugar. Paso un año con el Atlético de Madrid B, que estaba en segunda división A, liga profesional de aquel entonces. Hago un buen año. Tengo varios equipos que se interesan por mí y al final elijo Valladolid porque yo sabía que estaba ahí César y era un portero que tarde o temprano iba a salir y igual que en el Atlético de Madrid era muy difícil debutar, en un equipo de primera también era difícil llegar, jugar y asentarse, porque el año anterior había estado Diego, que venía de jugar en el Atlético de Madrid de titular, y César estaba muy consolidado ahí y no fue capaz de jugar Diego. Entonces, para que veas lo difícil que es, y entonces yo me asenté en el Valladolid. No fue fácil, pero con trabajo y siendo mentalmente muy fuerte, pues al final llegó la oportunidad, me quedé, lo aproveché y de ahí pues arrancamos a jugar partidos y todo fue sobre ruedas luego. Sí, te íbamos a preguntar justo por eso, después sobre esa competencia con César, y que también costó unos años hacerte con la portería de Valladolid, que ¿cuáles fueron las claves para esa forma de seguir y esa forma de continuar? Pues bueno, pues como te he dicho antes, mucho trabajo, ser mentalmente muy fuerte, no desfallecer y el día a día y mantenerse ahí, prepararse para que cuando llegue el momento dar una buena nota. Luego ya en clave internacional tuviste la oportunidad de ir convocado al Mundial de 2002 con España. ¿Cómo fue ese Mundial y cómo fue la convivencia? Bueno, ese año, en el 2001, es la primera vez que me llamo a Camacho. Debuto contra México y 2002 ya termina la liga, terminamos holgados. Da la convocatoria, fue una convocatoria bonita porque estaban todos mis compañeros, habíamos jugado en Mallorca, estábamos todos en una sala, todos me organizaron una cena, un homenaje y fue algo muy bonito. Y la convivencia pues de un mundial fue... ese año fue muy buena, mucho compañerismo, estaba Puyol, Luis Enrique, Xavi, Cañizares, que había tenido el percance del cortarse el tendón, Iker Casillas, Hierro, Raúl, Tristán, Diego Tristán, Albelda, Pipo Baraja, Curro Torres, Juanfran, De Pedro. Alguno se me queda, pero fue una pena porque no sé, empatamos un partido a 0 y luego en penaltis quedamos fuera, haciendo un gran papel y un gran partido, pero todos sabemos lo que pasó ese día y entonces pues de repente pues nos cortaron las alas en el mejor momento. Claro, es un poco la siguiente pregunta que teníamos, que era cómo se vivió desde dentro
los momentos después del partido, a ver la eliminación tan envuelta en polémica? Bueno, mucha tristeza y mucha decepción. Fue algo que no esperábamos porque pensábamos en ganar a Corea. Nadie en su sano juicio pensaba que Corea, pues una selección que A priori más débil. a priori, pero luego demostró que sus partidos allí pues era muy difícil ganarla, tenían un equipo muy contacto, buenos jugadores, rápidos, habilidosos, hicieron un gran papel y además tenían la gran ayuda del árbitro, jugaban con 12 y eso fue el mayor problema. Sí. Bueno, pues tras este episodio y luego otra temporada más en Valladolid, te ficha el Manchester United, ni más ni menos. Es tu primera experiencia en el extranjero y te queríamos preguntar cómo contacta contigo un gigante inglés como el United. ¿Cómo se Bueno, en aquella época tenías que ser internacional para que los equipos ingleses se fijaran en ti. Claro, ya había jugado al Mundial y así vino todo, ¿no? El Manchester United me llama a través de un representante, se hace la operación y firmé 3 años por ellos. Había que aprovechar la oportunidad. Fuera de primero, segundo, tercer portero, no había que dejarla pasar y allí que nos fuimos. Y disculpa un momento, si puedes acercarte un segundo que no sé si... Sí, a ver, Ay. que nos Ok, me habéis mandado aquí al córner. Muchas gracias. A ver, Ahí en el United coincides con Alex Ferguson. Queríamos preguntarte cómo era un poco tu relación con él y cómo era él en distancias cortas. bueno, Alex Ferguson, una persona entrañable, que era un entrenador que se adelantaba a los tiempos. Todo su trabajo se nota en cómo hizo la ciudad deportiva, todos sus ayudantes, todo el organigrama que tenía, toda la estructura que montó. Y conmigo, pues, y con los jugadores era muy amable, era como un padre para nosotros, pero luego mostraba su mal humor cuando las cosas no salían o cuando perdías un partido. Pues ahí es cuando demostraba su carácter y nos enseñaba con ese carácter de que no valía cualquier cosa, de que había que entrenar a muerte todos los días y que no te podías descuidar. ¿Y cómo era ese vestuario tan con tantas Bueno, estrellas? al final allí en Manchester estás muy encapsulado en lo que es la ciudad deportiva. Era difícil la entrada para la prensa, entonces tú venías con tu coche, aparcabas, entrenabas, tenías tu autoservicio para comer, para poder desayunar, y entonces era todo muy hermético, muy hogareño todo, éramos una piña, muy familiar y era muy diferente a todo el ambiente que venías de aquí de España, que por ejemplo la prensa podía entrar a los entrenamientos, el periodista tenía más facilidad para conseguir hablar con los jugadores, entonces todo eso allí no lo veías, estaba muy hermético y entonces no te enterabas prácticamente de lo que pasaba afuera, con lo cual lo que pasaba era todo real, lo que pasaba en el vestuario, lo que se entrenaba, todo era muy real, no existía mucho lo que es lo que era de fuera, de puertas para afuera, casi no te enterabas de nada. Y Scholes, Giggs, esta serie de jugadores que parecen alienígenas prácticamente como eran en el día a día. Pues bueno, gente normal, teníamos nuestras risas, nuestras bromas, quedábamos también de vez en cuando para tomar algo, pero todo, como te digo, pues era muy natural, muy familiar y muy de andar por casa, no se les veía. Te acogieron como uno más. En efecto, sí. ¿No? Sí, hacíamos. Me acuerdo que el Silvestre hizo una fiesta de Halloween en su casa, nos disfrazamos, fuimos. ¿Tú de qué fuiste? Yo ya no me disfrazo, me pondría alguna dentadura, algún antifaz
Y luego me acuerdo que los hermanos Gary Neville también me invitaron a una cena así un poco más de petit comité y siempre yo creo que les caía muy bien y siempre me invitaban a todo. Y era todo muy familiar, muy encasulado, muy hermético. Y bien es verdad que como allí los medios y la radio, los periódicos es diferente, pues yo me abstraía un poco de todo, igual que hacían ellos. Y como te he dicho antes, pues al final es todo muy real, muy de andar por casa y para nada te estás notando que estás en uno de los mejores clubes del mundo. Eso al final se te lo jugaste en una premio. O sea que ahí está. Te queríamos preguntar también porque llegas a jugar 4 partidos en lo que es la máxima competición europea, que es la Champions League. ¿Qué recuerdas de esos partidos, de esos días? Sí, pues mira, una fue contra el Bayer Leverkusen. Que ese año fue finalista, ¿no? Sí, luego otro con el Maccabi Haifa, jugué 2 y luego el otro... ¿Contra quién fue el otro? No me acuerdo. Y luego ya de liga oficial contra el Blackburn Rovers, que paró un penalti. Y bueno, pues tú sales a muerte, pues mentalmente estás preparado, físicamente, y entonces pues sales a muerte a hacerlo lo mejor posible. Y los pocos minutos que tienes, pues aprovecharlos para ver si puedes jugar el próximo partido. En el United coincides también con Cristiano Ronaldo, de 19 años. Queríamos preguntarte si te llamó la atención ya desde el primer día, sí, cómo era en el entrenamiento. Sí, no, Cristiano pues tenía una característica técnica fuera de lo común. Su velocidad, su calidad, su habilidad con el balón saltaba a la vista en el primer momento que le veías. Y luego ya no te digo físicamente, es un jugador súper completo en todo. Su competitividad, sus ganas de entrenar cada día, su afán de ganar, de mejorar, es decir, que es un fuera de serie. Dejando el United, con 34 años, te llaman los Osasuna para que seas su portero. ¿Qué te llamó la atención del proyecto y de los Osasuna? Bueno, pues tenía una oferta de Getafe, otra de Osasuna. La de Osasuna era mejor. Y entonces, al final, pues decidí ir a Osasuna porque además era finalista de la Copa del Rey ese año. Estaba en muy buen momento. El entrenador me llamó personalmente, Javier Aguirre. Entonces, todos esos fueron detalles para poder recalar allí en Pamplona. Sí, pues de hecho con esa generación también de Puñal, Loflaño y demás, según llegas, pues encadenáis varias victorias y llegáis incluso a estar líderes en varias jornadas de la primera Sí, en vuelta. la jornada 10 éramos líderes y luego en la penúltima jornada, si hubiéramos ganado al Racing, que íbamos ganando 0-1 para un penalti, pero luego nos meten en el córner, nos acaban ganando, hubiéramos acabado segundos. Y luego en la última jornada tuvimos que luchar para aguantar el cuarto puesto que al final conseguimos para jugar previa contra el Hamburgo, que no nos fue bien. Empatamos a 0 en Hamburgo, ahí hizo un partidazo además en Alemania. Y luego en la vuelta en Pamplona, con toda la ilusión del mundo, con el partidazo que hicimos, ellos prácticamente no cruzaron de medio campo y en una falta que tiraron la da uno con la mano. Y nos hacen 0-1 y luego no hubo forma de meterlos el empate que nos hubiera dado el pase a la prórroga, y con toda nuestra penuria pues nos fuimos eliminados, pero luego ese año teníamos derecho a jugar la Copa de la UEFA y llegamos a las semifinales. Sí. Sí. ¿Tú sentías que ese bloque podía hacer cosas grandes desde que llegaste? O... Bueno, tú al final vives el día a día. Yo pienso en el día a día porque pensar a largo plazo luego, además de que te pones tu presión a ti mismo, el camino se va haciendo el día a día, poco a poco, entrenando, ganando partidos, ganando puntos. Pasan muchas cosas
durante una semana en un club. Hay lesiones, hay vaivienes, hay un montón de cosas que si piensas más allá de lo que es la semana y del día a día, pues luego te puedes llevar ¿cómo se diría? Pues un disgusto muy, muy grande, ¿no? Es un poco curioso cómo cambian los tiempos, porque dices que en el cuarto puesto de liga antes tenías que hacer previas, y es que, por ejemplo, el año pasado hasta el quinto clasificado en España iba a la Champions directamente. Sí, bueno, ha cambiado todo, igual que antiguamente el que solo jugaba cuando ganamos el doblete. El primero. Jugamos, solo iba el primero, por eso se llama Champions League. Entonces, ahora se ha abierto, igual que ahora hay Copa Conference y UEFA Champions League. Hay tres competiciones europeas. Está la National League de selecciones, la Eurocopa, pues... El Mundial abriéndose a 48 países. ¿Qué es lo que pasa? La Champions League ahora la juegan, pues... ¿Cuántos equipos son? Ya perdí la cuenta. 36, 32. Y que eso al final es... se abre el abanico para que haya más negocio, que haya más volumen, más espectadores, más televisión. Y lo bueno es quedarte con el mérito que tuvo ese año, siendo un equipo de los que menos presupuesto tenía en la liga, pues a clasificarte entre los 4 primeros. Es que eso fue una proeza. Has hablado de la eliminatoria contra el Hamburgo, y queríamos preguntarte cómo queda un vestuario después de una derrota tan dura y cómo se recupera a nivel mental. Pues es una derrota que al final, pues como tú bien dices, te quedas muy tocado, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay que estar preparado en la vida para cuando te golpean y te dan un KO y te mandan a la lona, ser mentalmente fuerte, el saber levantarte, el resetear y volver a la carga, y nosotros lo demostramos, porque luego llegamos a la semifinal de la UEFA. Yo creo que ese año además nos salvamos holgadamente, hicimos un buen año en Liga y ahí demostramos nuestra capacidad de levantarnos, de no desfallecer y tirar para adelante. Sí, te queríamos preguntar un poco sobre la Europa League, que también un poco qué diferencias ves entre Europa y todas las competiciones. Sí, bueno, en aquel tiempo pues casi es como ahora, ¿no? Yo creo que era más potente la Europa League porque, claro, entraban los segundos, entraban equipos que se habían quedado eliminados de la Champions. Según ibas pasando eliminatorias, volvían a entrar equipos de Champions que habían sido eliminados, con lo cual el mérito de llegar tan arriba como llegamos nosotros a la semifinal, pues es mayor. Ahora, por ejemplo, pues ves que hay 3 competiciones, también el nivel es muy alto, cada vez hay equipos más preparados, los derechos de televisión en todas las ligas pues, cada vez son más altos los monumentos, y eso quiere decir que los equipos están mejor preparados, tienen mejores plantillas, tienen mejor preparación, mejores entrenadores, mejores instalaciones. Y entonces el espectáculo, pues yo creo que cada vez es más bonito y más fácil de ver y más vistoso para el público. Vale, pues después de esto juegas más de 200 partidos en Osasuna, un idilio prácticamente, y tienes un retiro soñado del mundo del fútbol, ¿no? Que para muchos les encantaría, que es despedirte del deporte en el Santiago Bernabéu. Entonces, ¿qué recuerdas de ese día? Sí, bueno, fue una semana difícil, un año muy difícil, porque de repente pasas a jugar 38 partidos a de repente no ir convocado. Yo tenía un contrato vitalicio que quedaba automáticamente renovado si jugaba 20 partidos, cosa que le dije a Pachico en su día que no me gustaba, porque el día que quisiesen deshacerse de mí, pues
pues sabía lo que iba a pasar y al final pasó. Entonces, pasar de jugar 38 partidos a un gran nivel, pues pasé a no ir convocado. Entonces, la última semana hago una rueda de prensa para decir que me retiro. Y me vino Mendilibar, no te retires, que a lo mejor Andrés Fernández le ficha un equipo y tal. Le digo, no, yo no quiero estar pendiente de nadie. Yo ya ha llegado el momento. Y entonces... al final ese partido sacó así Riego, que no había jugado en toda la temporada, y luego tuvo la deferencia de sacarme 20 minutos y gracias a que hice esa rueda de prensa para retirarme porque si no. Y fue un día bonito porque luego Florentino Pérez se portó muy bien, estuvo toda mi familia en el palco, mis hijos, y eso todo fue gracias al protocolo que rige Florentino del Real Madrid, y siempre le estaré agradecido. Luego vamos ya varios años después. ¿Qué te lleva a jugar con 50 años de edad en un proyecto nuevo como es la Kings League? Mira. ¿Cómo te fue? Bueno, pues no, fue bonito. En una liga bonita, competitiva. Era show, era divertirse, y venía de un momento difícil de haber tenido una lesión fuera del fútbol, y había estado 6 meses prácticamente parado, y entonces me vino muy bien como motivación la Kings para poder entrenar, para sacrificarme y decirme a mí mismo que tenía que volver a entrenar, a moverme, porque había llegado casi a 110 kilos. Y entonces la Kings la cogí como una motivación para mi vida personal también. Entonces había un momento de redes sociales muy potente, mis hijos me lo comentaron, y entonces al surgir la idea y decírmelo a mis hijos, pues luego al conocer a Iker Casillas y a Gerard Piqué, que son los que estaban envueltos en ese proyecto, pues les llamé y les gustó mucho la idea, y allí que fuimos. Entonces no fui sin ningún privilegio, fui a hacer la prueba como todos los demás, y para mí fue un éxito, ¿no? Yo creo que he sido uno de los jugadores que más ha disfrutado y más visión he tenido ahí, y de saber cómo funcionaba ese formato. Hemos visto alguna foto hasta con boina, con el Sí, ¿viste un poquito de show también? Claro, porque para eso era esa liga, ¿no? Además de jugar al fútbol, coger un poquito y al margen de lo que es el fútbol, pues crear un poco de espectáculo, ¿no? Que se podía hacer, y yo creo que quedaba bien. Si lo haces con clase, yo creo que queda hasta bien. Y ya por acabar, siempre hacemos aquí una pregunta a nuestros invitados, que es que nos cuente una anécdota graciosa o el jugador más gracioso con el que haya compartido vestuario. Muchos ya nos han dicho Joaquín, supongo que... Sí, que en el Mundial de Corea estaba, ¿no? Sí estaba. Sí, lo que pasa es que ahí era muy jovencito. No se atrevía tanto... Estaba más tímido. Estaba un poco... más gracioso era Tristán. Tristán era muy gracioso. Además, ahora de vez en cuando coincidimos en leyendas con él, y además es el típico con hablar andaluz de Sevilla, chulesco, con la voz ronca. Entonces ya solo oírle hablar ya te hace gracia. Es un fenómeno. De aquí un abrazo muy grande a Tristán, que hace mucho que no le veo. Luego Adrián tenía una preguntilla también que quería hacer, Sí, ¿no? cierto. Yo quería preguntarle también, tú que has vivido tanto fútbol, ¿cómo ha ido evolucionando la posición del portero desde los principios de los 2000 hasta la actualidad? Bueno, sí, fíjate. Y bueno, ¿cuándo fue cuando prohibieron ya cogerla con la cesión con la mano? Eso fue en el año 92, ¿no? Con lo de Dinamarca, ¿no? Puede ser. Joder, Puede no De sé. la Eurocopa, ¿no? De Dinamarca. Bueno, pues... Bueno, el portero, yo ya, por ejemplo, Antic, cuando nos cogió en el Atlético de Madrid, que jugamos con la defensa adelantada, tipo lo que hace al Barça,
pues lo hacíamos mucho en el Atlético de Madrid, nos obligaba a jugar muy adelantados y nos decía que él prefería estar adelantados y salvar 2 o 3 pases en profundidad, que si algún día te metían a alguno desde muy lejos de vaselina, que no le importaba, porque seguramente que los 3 o 4 intentos que hicieran iban a salir fuera, que es muy difícil meter gol de esa forma. Y entonces ya nos obliga a jugar con el pie, a jugar con los compañeros. Y eso ha sido uno de los avances del portero, de que el portero es el primero que saca el balón desde atrás, en combinación con compañeros. Y luego, pues, más avances, pues, que el portero tiene que ser el jefe del área, tienes que dominar el área, tienes que dominar la salida, los balones en profundidad, y así ayudas mucho a tus compañeros. Y entonces, si tus compañeros te ven que tienes confianza en el juego, además no solo de parar, pues yo creo que hay mucho ganado ahí, y a los entrenadores les gusta, claro. Y otra que había pensado antes es, por ejemplo, cuando había posibilidad de tanda de penaltis, ¿tú hacías como los porteros de ahora, que se ponen una botella donde van a tirar cada uno? ¿O? No. Yo creo que el penalti al final es un poco intuición, porque al final a lo largo del año hay un jugador por equipo más o menos que tiene esa responsabilidad y está predeterminado ya que va a tirar ese penalti, pero los otros 10 jugadores no les ves tirar prácticamente penaltis. Entonces tienes que fijarte un poquito en la intuición, en ver lo que piensa el jugador, y a veces que aciertas y otras que no. Luego, toda esta experiencia que tienes desde la portería, además te hizo ser entrenador de porteros, y tienes una experiencia muy loca en Japón como entrenador de porteros. Bueno, loca no. Es que no me gusta esa palabra, nada. Valiente. Fue divertida, ¿no? No, divertida no. Fuimos allí a currar. Está lejos de casa, 13.000 kilómetros. Y son 2 años los que estuve en la selección absoluta de Japón, con la selección sub-23, la selección que iba a ir a los Juegos Olímpicos. Y fue una experiencia muy buena, porque estar en una cultura como la japonesa, que es totalmente diferente a la nuestra, pues aprendes muchas cosas. Aprendes a ser más educado, a ser más paciente, a ser más ordenado, a tener más civismo, comportarte mejor con los demás. Allí en Japón prácticamente no hay delincuencia, la gente es muy puntual, son muy honestos, y entonces todos esos valores pues ya los tienes que tener cuando vas, pero se desarrollan más. Yo, gracias a Dios, he tenido una buena educación, pero gracias a que vas a Japón, pues al final dices, así es como hay que ser en la vida, ¿no? El mirar por los demás, el no molestar, el ser muy cívico y ser limpio y ordenado. Muy bien, pues hasta aquí llegaría la entrevista. Te agradecemos mucho una vez más que hayas venido aquí a echar el rato con nosotros. Nada, espero que os den una buena nota con esta entrevista. El placer ha sido mío. Ya sabéis que desde el primer momento me he puesto a vuestra disposición. Sí, soy muy agradecidos. Y nada, da gusto ver a gente joven, gente que tiene confianza, que es trabajadora como vosotros, que se os ve y que os vaya muy bien en el futuro, y este año que deis lo máximo ahí, dar lo máximo de vosotros mismos y no perdéis la motivación en la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias.